En este caso, hay dos cargas iguales, ambas de 2 microcoulomb, puestas sobre el eje X y ambas separadas 1 metro de distancia del origen de coordenada. Entonces, nos dicen que calculemos el vector campo eléctrico en un punto sobre el eje Y que está a 0,5 metros del origen. ¿Ok? Entonces, de partida uno puede visualizar que el campo eléctrico, que de la carga que genera, la carga de la derecha, eh, va a tener una componente X negativa, ¿sí? Y el campo eléctrico que genera la carga de la izquierda, que tiene la misma magnitud, 2 microcoulomb, va a generar un campo eléctrico con componente X positiva, pero va a ser de la misma magnitud que el que produce la otra carga. Entonces, uno debe visualizar previamente que, dada la simetría del problema, la componente X del campo eléctrico total va a ser cero. ¿Sí? Eso después uno puede hacer el cálculo y lo vamos a hacer y sumando da cero. ¿Sí? Pero uno por simetría ya puede y debe argumentar de que la componente X se anula en este problema, la del campo eléctrico total, la suma de estos dos vectores. Pero la componente Y no se va a sumar y en ambos casos, como la carga es la misma, el valor de la componente Y va a ser igual para ambos vectores y va a haber que sumarlas correctamente. Entonces, fíjense, si llamamos 1 a la carga de la derecha y 2 a la carga de la izquierda, y llamamos E1X a la componente del vector, 1 en la componente X y E2X a la otra componente del otro vector, pero también en la componente X. Entonces, nosotros por formalidad vamos a escribir a cuántos valen estas dos componentes, ¿sí? Pero ya se ven que una está anulando a la otra. En el caso de las componentes Y no ocurre lo mismo. La componente Y 1 apunta hacia arriba y se le estaría sumando la componente Y del vector 2. Entonces, en el repaso de vectores, nosotros vimos cómo hay que escribir esto en términos de los vectores unitarios Y tongo y J tongo. Entonces, ese es el camino que vamos a seguir y que se debe seguir en la mayoría de los problemas. En algún caso, uno puede hacer esta suma vectorial geométricamente, pero puede que uno tarde más haciéndolo geométricamente que haciendo la aritmética que corresponde a estos problemas. Entonces, en términos generales, el vector campo eléctrico total tiene una componente X y una componente Y que debemos considerar por separado. Entonces, la componente X total del campo eléctrico va a ser la suma de ambas componentes de ambos vectores en la coordenada X. Es decir, la componente X total va a ser la componente X del campo 1 y la componente X del campo 2 sumada. Lo mismo pasa para la componente Y del campo eléctrico total. Es la suma de la componente Y del campo eléctrico 1 más la suma más la componente Y del campo 2. Entonces, fíjense cómo uno debe escribir en este caso en términos del ángulo θ que está puesto en el esquema dado en el enunciado del problema. Fíjense, en realidad el enunciado del problema nos dice que el punto en donde vamos a calcular el campo eléctrico está a 0,5 metros del origen y que las cargas están separadas del origen 1 metro cada una. Entonces, el ángulo θ nosotros lo ponemos en el esquema y cuando calculemos el coseno de θ, fíjense, lo que vamos a necesitar saber nosotros es cuánto vale este cateto, que vale 2 metros, y cuánto vale la hipotenusa del triángulo que forma la distancia que separa las cargas del punto con los ejes. Entonces, fíjense, acá de antemano
uno puede conocer cuánto es el coseno de teta si saca el valor de esta hipotenusa, que está con línea punteada, que se obtiene a partir del teorema de Pitágoras. Entonces, pero para la componente X, nosotros ya tenemos claro que la componente X total va a ser 0, entonces veámoslo formalmente eso. Fíjense, el ángulo θ, que está acá abajo, se repite acá arriba, y es el ángulo que tiene el vector E1 respecto al horizontal, y también es el ángulo que tiene el vector 2 respecto al horizontal. Entonces, se repite el ángulo y lo llevamos para arriba. ¿Y cuánto va a ser la componente X del vector 1? Va a ser el módulo del vector 1 por el coseno del ángulo θ. ¿Y en qué dirección apunta? Lo ponemos inmediatamente acá. Apunta en la dirección negativa del eje X, entonces va con un menos y tongo. ¿Ok? Entonces ahí uno obtiene el módulo por separado. Este módulo, de la forma que estamos calculando este problema, siempre tiene que ser positivo, y el signo se lo adjudicamos al vector unitario que da la dirección. Entonces, en el caso del vector E2, su componente X va a ser el módulo del vector 2 por el coseno del ángulo θ, ¿sí? ¿Y en qué dirección apunta? Apunta en la dirección positiva del eje X, ¿ok? Entonces, fíjense que como la carga 1 y la carga 2 son iguales, ambas son 2 microcoulomb, E1, el módulo de E1, va a ser igual al módulo de E2. Entonces, claramente cuando hagamos la suma de estas dos componentes se va a hacer igual a 0. Para la componente Y del campo 1, fíjense, procedemos como corresponde cuando conocemos este ángulo o cuando conocemos el seno del ángulo en este caso. Fíjense que acá directamente el seno de θ, por definición, es el ángulo opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces, en ningún momento en este ejercicio vamos a calcular cuánto vale ese ángulo, sino que nos interesa cuánto vale el seno del ángulo. Ahora, esta es la componente Y del vector 1, que sería el módulo de E1 por seno de θ. ¿Y en qué dirección apunta? Apunta en la dirección positiva del eje Y, por lo tanto le ponemos esta componente acá, este vector, más j tongo, ¿sí? Y el otro vector, la componente Y del otro vector, del vector 2, va a ser el módulo del vector 2 por seno de θ, y también apunta en la dirección positiva del eje Y. Entonces hay que ponerle acá que es más j tongo. El más uno lo puede omitir y poner solamente j tongo, pero cuando tiene dirección negativa hay que sí ponerle el menos, sí o sí. Ahora fíjense, E1 sigue siendo igual a E2. Si sumamos estas dos cosas va a dar el doble de uno de estos dos vectores en la componente Y del campo eléctrico total. Entonces, vamos a ver eso a continuación. Fíjense, sabemos que son ambas cargas iguales, entonces vamos a llamar E a E1 y a E2. ¿Y cómo calculamos ese campo? Con la regla que vimos al principio de la clase, que nos dice que el campo eléctrico que genera la carga Q es que la carga Q multiplicada por la constante de Coulomb y dividida por la distancia a la cual está el punto que estamos calculando el campo al cuadrado. Sí. Fíjense, esa distancia, en este caso, la calculamos usando el teorema de Pitágoras. Es la raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y si eso uno lo mete en la calculadora, da 1,12 metros. Ahora, entonces este módulo vamos y lo calculamos. Profesor, disculpe que se estaba buscando en la respuesta. Estamos
encontrando el campo eléctrico total que producen las cargas en el punto que está a 0,5 metros del origen de coordenada sobre el eje Y. Ahí es donde está el puntero láser. ¿Sí? Ahora, uno mete esto en la calculadora, da aproximadamente 14.400 newton partido por coulomb. Entonces, ese sería el módulo redondeado del vector. Y si ahora vamos a buscar componente por componente, fíjense, sumamos la componente en X del vector 1 más la componente X del vector 2, nos da igual a 0, ¿sí? Ambas son del mismo módulo, pero apuntan en signo distinto. Entonces, fíjense acá, 2x, acá va un más. Entonces, eso da 0. Ahora, cuando vamos a calcular la componente Y, lo que necesitamos saber también es cuánto vale el seno de teta. Y en la mayoría de estos problemas, nosotros vamos a sacar el ángulo o el valor del seno de la geometría del problema. Y si volvemos un poco hacia atrás, vamos a ver que, fíjense, conocemos cuánto vale R. R es 1,12 metros, ¿sí? Y es la distancia que hay desde esta carga al punto que estamos calculando el campo. Entonces, el seno de teta es igual al cateto opuesto, 0,5 metros dividido por 1,12 metros. ¿Ok? Entonces, esa es la información que se requiere para calcular la componente Y del campo. Fíjense, reemplazamos. Sabemos que E1 igual a E2, entonces nos va a dar que la componente Y del campo, y al final la única componente del campo, es 2E por seno de teta. E lo tenemos calculado acá arriba, aproximadamente 14.400 newton partido por coulomb. ¿Y cuánto es el seno de teta? Es 0,5 partido por R. Si uno mete todo esto en la calculadora, da un valor cercano a 12.857 newton partido por coulomb. ¿Y en cuál dirección apunta? Fíjense, apunta en la dirección positiva del eje Y. Entonces, con el uso de la descomposición de los vectores en términos de I tongo y J tongo, uno resuelve aritméticamente estos problemas de campo y de fuerza cuando son cargas puntuales. Ahora, puede ser que el problema no sea una carga puntual. Disculpe que le interrumpa, ¿puede volver a la diapositiva anterior? ¿Sí? Dime. Era para rellenar el ejercicio. Ok. Profesor, Dime. Disculpe, pero el 2 ¿de dónde sale? El 2, fíjate, mira, vamos a volver un poquito para atrás. Cuando tenemos acá las dos componentes por separado, acá está la componente 1 en la dirección Y, es E1 por seno de teta, y apunta hacia arriba. Y la componente Y de E2 es E2 por seno de teta. Pero como las cargas son iguales, ambas son 2 microcoulomb, el módulo de E1 es igual al módulo de E2. Entonces, cuando sumamos esto, para sacar la componente total, al sumarla queda 2 veces E por seno de teta, ¿sí? Ya que E lo definimos como E igual a E1 y E igual a E2. Entonces, debido a que ambos campos son iguales en módulo, se pueden sumar directamente. Y el resultado da esto, ¿ok? ¿Se entiende?